sea, confiando en las promesas de Dios. Estamos pues en este pasaje de este primer libro, ¿no? de Samuel, ya en el capítulo 27. Hemos estado desde el capítulo, ¿verdad? 9 pues estudiando cada domingo en la escuela dominical, y como lo dice escuela dominical, pues es un tiempo para aprender. Es aquí donde se hacen preguntas, ¿no? Y a pesar de que quizás tengamos diferencias en alguna interpretación, ¿no? del pasaje, de lo que él quiere decirnos, aún así pues no tenga temor, no tenga miedo al hablar, porque estamos para aprender los unos de los otros. Hay veces que tenemos una opinión sobre un pasaje, una interpretación cuando leímos el pasaje, y cuando escuchamos a otro hermano dar una explicación del pasaje, pues nos llega a la luz, ¿no? O sea, Dios usa ese medio para que podamos entender ya a cabalidad lo que el Señor quiere decir en medio, ¿no? del estudio. Así que por eso es la escuela dominical. Cuando ya se aplican los sermones, ya uno escucha, no toma parte sobre el pastor o el hermano que está, como hoy que le toca a Travis, pues va a estar predicando y no hay tiempo para interrumpir, ¿no? Y entonces la escuela dominical es para eso. Para que usted pueda, ¿me entiende?, explorar y pueda expresar, ¿no? O pueda preguntar sus inquietudes y que el Señor nos dé la sabiduría. Si no puedo responderle, aquí acudimos a Mateo, acudimos a Travis, a la esposa y muchos otros hermanos que también pues que pueden dar respuesta, ¿verdad?, a las preguntas que podamos hacer. Así que confiando en las promesas de Dios, y uso este versículo de Josué 1:8, donde Dios le habla ya a Josué cuando le llama, ¿no? Ya Moisés había fallecido, ahora le toca a Josué pues emprender la dura jornada, ¿no?, de llevar a esta nación de Israel a la tierra prometida. No era nada fácil, ¿ya? Creo que hemos experimentado cuando nos toca, no sé, lo que van a dar clase, y está el pastor, están hermanos que sabemos que tienen conocimiento de la Biblia. Uno se siente a veces pequeño, ¿verdad? Y dice, ni me voy a predicar o voy a hablar ahora delante de fulano de tal que conoce. Si yo digo algo mal, me imagino a Josué en ese momento cuando él estaba, ¿me entiende?, tomando el lugar de Moisés. No era cualquier cosa lo que estaba, y había vivido los sinsabores que vivió él junto a Moisés de la nación de Israel por ser como era, ¿no? No vamos a entrar en todos los detalles, pero sabemos cómo tuvo que muchas veces interceder Moisés, Aarón, ¿verdad? Josué interceder por la nación de Israel, porque, claro, venían ya de tantos 430 años en Egipto, venían con una cultura ya bien mezclada, ¿me entiende? Muchos conocían, pues sus padres se preocuparon por llevar el evangelio, por conocerle, como Moisés, aún siendo criado con los egipcios, como Moisés tenía conocimiento de que él era un hebreo, él no era un egipcio. O sea, quien le enseñó a él de Dios. O sea, ahí vemos cómo habían padres, como su madre, que en el tiempo que estuvo amamantándolo, el tiempo que estuvo con ellos, pudo llevarle, ¿no? Quizás en otras ocasiones, la relación que había con él, ya que sabía que era su madre, esa era la persona que le estaba amamantando, tenía cierta relación, pudo escuchar de otros hebreos, ¿me entiendes?, el mensaje de salvación, la espera de un día que Dios iba a sacar a la nación, la promesa que había. Así que Josué no estaba enfrentando nada fácil, sino bien difícil, pero Dios le llama a apoyarse en la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, cada domingo. Creo que si aplicamos esto de nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche y se meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ya? Todo no va a salir bien, pero en la voluntad de Dios. En ese bien está incluido ¿qué? Los momentos buenos y los momentos malos. Y hemos estado viendo a David, este hombre, ¿no? Este hombre conforme al corazón de Dios, pero estamos viendo las altas y las bajas de David. El propósito, ¿no?, de estar estudiando a este personaje, ver cómo Dios va moviendo a este rey de Israel y llevarlo ya a entronarse. Estamos viendo en toda esta historia, desde el capítulo que comenzamos desde el número 1. Pero bueno, ya comenzamos a ver la persecución de Saúl ahí en el capítulo 19 del primer libro de Samuel. Comenzamos a ver cómo ya Saúl comienza a ser perseguido por Saúl y comienza entonces pues
a moverse, tratando de, de huir al Señor. Así que en este estudio, en esta clase vamos a estar viendo, ¿va? Hoy vamos a estar tocando otro punto más de estas experiencias tristes y duras de David. No podemos, tenemos que ponernos en sus zapatos. Está un rey persiguiéndole para matarlo. ¿Ya? Así que por donde quiera que se iba él, estaba solo en todo Judá. Saúl ahí corriendo, buscando. Esconderse no era fácil, o sea. Tenía frontera. Imagínense en Cuba cuando tenemos frontera con nadie, entonces ¿cómo nos vamos a ir? Y a una gente busca cómo irse, ¿no? Cuando está huyendo quizás de un sistema político, porque no le cuadra lo que vive, como está ahora el país. Mucha gente está inmigrando, han aprovechado ahora el parol que tienen para huir, para salir. ¿Ya? Entonces, vamos a estar el estudio viendo en cuanto a eso, porque muchas veces, hemos escuchado muchas veces en predicaciones de otras iglesias, otras enseñanzas, donde habla de que el creyente, como es hijo de Dios, del Padre, del dueño del oro y de la plata, nosotros no pasamos por momentos difíciles. De hecho, también tildan de que cuando uno está pasando momentos difíciles es porque uno está con falta de fe, porque uno está en pecado y mire de cosas que se le atribuyen, donde en la mentalidad de estos hombres enseñan que vivir la vida bajo la confianza y la guianza de Dios es una vida que no hay problema, un cristianismo color de rosa. Ya hemos hablado otras veces de esto y tristemente el cristianismo no es color de rosa, mirándolo en el sentido de que si usted piensa que usted va a estar siempre bien y que no va a pasar por momentos difíciles, está equivocado. En la Biblia no vemos eso. Si leemos la Biblia vamos a ver no solamente al pueblo que sigue a Dios, al mismo Jesús, el Dios del universo, en medio de los problemas. Y como Él, en medio de los problemas, ahí estaba. Y como Él buscaba la dirección de Dios, como Él buscaba cumplir, ¿verdad? Todo lo que en su ministerio se habló desde el Antiguo Testamento hasta la cruz, que dijo, consumado es. Señor, yo cumplí con todo, sin faltar nada de lo que tú me has hecho. ¿Ya? Así que ejemplos tenemos. Entonces, mis hermanos, vamos a estar en este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 27. Vamos a leerlo, dos voluntarios, como siempre, pues uno que lea de los 6 versículos primeros y el otro que lean los otros 6 últimos. Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no nos buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. David murió con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, la Jezreelita, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gat y no lo buscó más. Entonces David dijo a Aquís, y he hallado ahora gracia ante tus ojos, que me dé un lugar en las aldeas, en el campo, para que habite allí, pues, ¿por qué demorar su siervo con usted en la ciudad real? Aquí le dio Ciclac aquel día, por eso Ciclac ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. ¿Es así? David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los Gesuritas, los Hercitas y los Amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos. Según se va a Ashur hasta la tierra de Egipto, David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venían a Aquis, y Aquis decía, ¿dónde atacaron hoy? Y David respondía, contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jeramení, o Jeramé, right? Echó David, y así ha sido con su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos.
Aquis confiaba en David y se decía, en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Amén, ¿verdad? Y pues es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, pues David, pues voy a estar usando una versión nueva traducción, pues bíblica, de vida, ¿no? Un poco más clara. Y vamos a entrar en los primeros versículos del pasaje. Dice, pero David seguía pensando, dice, algún día Saúl me va a atrapar. En el capítulo anterior, que estaba nuestro hermano Julio tocando, vemos que ya después que Saúl escucha la voz de David y le dice que tenía la lanza y el agua, como corroborando, ¿no? Yo pude matarte, como vemos en otros eventos más adelante, ¿verdad? En las cuevas y demás. Como David ha estado mostrándole una y otra vez a Saúl que la intención de él nunca ha sido fallarle ni matarle. En cambio, él es el que está, ¿verdad?, buscando cómo matarle. Aún sabiendo Saúl, sabiendo que ya Dios, y sabía esto, que ya David había sido, ¿verdad?, elegido por Dios para ser rey de Israel. Había terminado ya su tiempo como rey. Y aún así, pues, David está perdonando una y otra vez la vida de Saúl. Termina el capítulo diciendo que ya Saúl pues reconoce, se da cuenta, ya no como que se va, pero comienza el 27 diciendo, pero David seguía pensando. David no se creyó, ¿me entiende? Ese arrepentimiento de Saúl. Lo que dice el pasaje acá, que él seguía pensando, o sea que ya esta no es la primera vez que Saúl dice lo mismo, que se da cuenta y que él ha estado, ¿me entiendes?, persiguiendo, corriendo y se mete en la cueva de Adulán, donde ahí pues también vemos que donde comienza el ejército, o sea, forma su ejército de 600 personas, todas eran personas con problemas. David atravesando por una situación difícil y viene el Señor y le manda personas que venían endeudados, con problemas, también su familia, también ahí con él. O sea, David estaba cargando, ¿verdad?, con una gran responsabilidad. Ahora, no sé si a usted muchas veces han pasado esa situación de que está usted, como decir, con el ánimo un poco caído y te lleva otro hermano o otra persona, quien sea, con un problema también, quizás peor, quizás menos que el tuyo, y te toca a ti darle ánimo a esa persona, diciendo, oye, yo que estoy pasando por lo mío, entonces vengo a tener que darle ánimo a la otra persona. Pues así es parte de la vida del creyente. No importa por lo que estemos atravesando, Dios quiere que en los momentos difíciles, Dios sabe y usa a estas personas para que podamos ver que todos pasamos por situaciones difíciles y es nuestro deber como pueblo de Dios que estimular, animar, como dice Pablo a los colosenses, al amor y a las buenas obras. Y de la manera que se puede estimular a eso es que siendo un apoyo, ¿verdad?, para nuestros hermanos. Así que David pues huye entonces de estos filisteos y ahora vuelve de nuevo a los filisteos. En mi país, no sé si en su país, pero en mi país dicen que si tú quieres que no te roben, dale la llave del candado al ladrón. Si se pierde algo, el ladrón sabe que si se pierde me va a echar la culpa a mí. Entonces David buscó refugio donde con los filisteos, que eran enemigos de la nación de Israel, y él vio este lugar como el lugar más seguro para él. Porque donde quiera que él se iba, alguien siempre le estaban persiguiendo. Donde quiera que él iba, Saúl iba detrás buscando cómo acabar con la vida de David. Así que me decía ahorita, ¿cómo estaría David? O sea, no es algo fácil. Usted nunca ha estado en situaciones donde se le culpa por algo que usted no ha hecho. ¿Cómo se siente uno? Dice, no es injusto, eso es injusto, no es justo que me estén cargando a mí esta situación. Pero son cosas que pasan en la vida. Ahora, Saúl pues queriendo matarle, y David pues tratando de, en medio de su situación, dejar que éste viva, diciendo no se va a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Dios me libre. Pero ya sabemos que David que había sido ungido por el Señor, ya Saúl había sido desechado por Dios, y aún David está diciendo, vamos a dejar que Dios se encargue del asunto, ¿verdad?
hay pasajes en el Nuevo Testamento, dice el Señor, de mí es la venganza, yo daré el pago. Dejar lugar a la ira de Dios. Esa es palabra del Señor. Y dice, yo me encargo de eso. Entonces, en la mente de David estaba esto. Yo no voy. Fíjense que más adelante en el pasaje vamos a ver cómo él dice que a ver si este muere de viejo en la batalla o Dios permite que se hiera y este ya muera y deje de la persecución a David. Más adelante vemos, ¿verdad? En los capítulos que van a seguir, vamos a ver, ¿me entiende?, cómo es el fin de Saúl. Así que David te está esperando en una intervención de parte de Dios, independientemente de que está, ¿verdad?, huyendo, como dice así que David tomó a sus 600 hombres y se fue y se unió a Quis, hijo de Moab y rey de Gad. Así que él allí pues estaba con este rey. En rey de Gad. David y sus hombres, junto con su familia, se establecieron allí con Aquís en Gad. David llevó consigo a sus dos esposas, Noam y Jezreel, de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Ya sí estuvieron como 2 domingos hablando de la sabiduría de esta mujer. Y si vemos aquí esta sabiduría de la mujer, vemos a esta mujer aquí en este otro evento, pero no la vemos a ella tomando parte ni dando ideas. Así que yo creo que la situación que se estaba dando iba en un curso, ¿me entiende?, correcto, aunque podamos ver ciertas cosas en la vida de David, como vamos a estar viendo, que a veces como que chocamos, ¿será o no será? Pero bueno, vemos que esta mujer sabia que ahora se había unido a David, luego de la muerte del esposo, está ahora en esta situación también donde está Saúl persiguiendo a David. Así que ahí pues quisiera entrar en una pregunta y poder participar, ¿verdad? Todo el que pueda dar su opinión. Y la pregunta es esta: ¿sería falta de fe de David irse a donde los filisteos huyendo de Saúl? A ver, ¿qué cree usted? Den su opinión ahí. Sin pena, usted diga lo que usted quiere decir. Estamos para aprender, estamos para compartir. Recuerda que dije al principio de que no es mi posición ni mi interpretación o lo que yo crea de este pasaje el que es el que tiene que ser. No, no, no. Yo puedo aprender de ustedes me tienen que aprender de los demás hermanos. ¿Qué le ha pasado a usted? Hemos estado tocando estos temas del comportamiento, las altas y bajas de David. Hemos escuchado, ¿me entiende?, opiniones de otros hermanos en la escuela dominical. Ahora David, ahora aquí está en la misma situación. Ahora David, ¿verdad?, que está huyendo de Saúl, ahora va y se mete entre los enemigos buscando allí refugio para su vida y su ejército. ¿Qué creemos de esto? ¿Qué cree usted? ¿Está bien o es porque tiene falta de fe? ¿Estaría pecando David cuando entró, me entiende, acá entre los filisteos? Yo creo que no fue falta de fe, porque precisamente en el capítulo que mencionas de Abigail, que fue por el mandato del Señor que Abigail se acercó a David antes de que cometiera un acto bárbaro al matar a toda la población que estaba en la casa de Abigail. Yo creo que ahí aprendió David, se fue con los filisteos y peleaba, pero no peleaba todo con los israelitas. Y lo vamos a ver más adelante. Cuando va a tocar pelear con los israelitas, el Señor no permite que el resto del pueblo filisteo acepte que David pelee del lado de él y lo regrese. Entonces, no creo que fue parte de fue un momento de reposo que necesitaba porque tenía, como bien lo mencionaste, muchos años. Bien. El hecho de huir sería entonces falta de fe o estaría mal delante de Dios que uno de sus hijos, cuando llama en su palabra y que tenemos promesas, obvio, ¿no?, de que Dios está con nosotros, sería falta de fe, o sea, el miedo sería, entonces, tomar esa acción de huir, ¿sería algún problema? Creo que fue un momento de debilidad en su vida también. Porque está siendo perseguido. Humanamente creo que está revelando también el corazón de nosotros. Claro. Pero por el otro lado,
fue una forma como Dios fue formándolo a él y dando su fe, porque ya cuando vemos los salmos, muchos de los salmos que él escribió fue cuando estaba huyendo. Estamos como que dan aliento. Claro. Habla de su pecado, pero también habla de alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? Claro. Entonces, yo creo que fue un tiempo que Dios también lo usó para ir fortaleciendo más. Claro. ¿Alguien sabe cómo comienza el capítulo 1 de Santiago? Santiago, sí. Hermano, dice, tened por sumo gozo cuando se hallan, ¿qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantengan su paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Ese es el propósito de Dios. En medio de las pruebas, de las situaciones como esta que estaba David, como decía nuestro hermano Mateo, Dios lo usa para poder, ¿me entiende?, formar el carácter que un día tendría que David imponerse como rey. Está preparándolo para luego poner donde debe de David estar. Y también nos revela lo humano, nos revela, ¿me entiende?, que David es un hombre común y corriente como nosotros, en su época, con sus situaciones, pero tú y yo en estos tiempos estamos también con nuestras situaciones y también en momentos difíciles quizás hemos hecho lo que David hizo, ¿verdad? El miedo, hay veces que el temor llega a ser un pecado cuando realmente no está en los planes de Dios, o sea, no en los planes de Dios, sino que tú y yo sabemos cuál es el plan de Dios y no queremos someternos a Dios porque tenemos miedo en eso que vamos a hacer para Dios. Cuando pensamos en la humanidad de David, pensamos también en que el temor era de los lados porque él no quería levantar mano contra el ungido de Dios, que era Saúl. Claro. Entonces, de esa manera también el temor era más, me voy para allá y me evito de asesinar al rey, o porque si él me va a matar de esta manera, o de hacerlo soy yo. O pensando un poco más en la humanidad de David, como hombre, Claro. pero un hombre, no era un hombre como nosotros. Claro. Y nos ponemos en sus zapatos en ese tiempo, el temor era, pues, ¿cuántas veces se encontró con el rey que lo quería matar? No levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Pero el rey no iba a pensar eso de él si lo encontraba. Claro. Entonces, ahora él, era así, en ese temor y en ese temor, como dice mi hermano, revela su humanidad, hoy. Y como nosotros yo creo que podríamos. Claro, ¿verdad? O sea, que revivir esta, y eso es lo que tenemos que aprender de todas estas historias que estamos viendo, en este caso, cómo Dios va guiando, ¿verdad? Y va formando a este hombre y cómo va llevando, y cómo va usando diferentes tipos de situaciones donde revela cómo David, ¿me entiende?, el corazón de él, como hombre hizo y los resultados que trajo, por ejemplo, cuando fue al sacerdote buscando, ¿me entiende?, protección, huyendo, y cómo eso trajo como consecuencia de que entonces Saúl matara a todos aquellos, ¿verdad?, sacerdotes que eran los que tenían que estar en la presencia, en el tabernáculo, y guiando al pueblo en lo que es la adoración a Dios, como su actuar llevó, ¿me entiende?, y trajo una consecuencia. Mira, o sea, hay momentos en que nuestras acciones traen como consecuencias cosas bien duras y difíciles, pero también hay muchas veces que el miedo, el temor nos lleva a huir, y en ello está el propósito y el plan de Dios para que se cumpla su palabra. Si vamos a, por ejemplo, Mateo, el capítulo 2, cuando estamos hablando de Jesús huyendo de Egipto, o sea, ya Herodes viene y dice, bueno, quiere matar a todos los hijos, ¿me entiende?, a todos los niños, porque él quería ver cómo estaba Jesús y matarlo. Dice, bueno, ella tendría una idea de cuándo, ¿me entiende?, cuántos años tendría Jesús, por eso de 0 a 2 años, porque estaba en esa área de que Jesús, ¿verdad?, tendría como 1 o 2 años, y se mandó a matar a todos los niños para que no hubiera, ¿me entiende?, problema. Pero dice que avisado en sueño, ellos que se fueron para Egipto, y tuvo 12 años Jesús en Egipto, pero eso era una profecía que tenía que cumplirse, ¿ves? Cómo Dios va moviendo sus planes y usa esta situación. Ahora, José y María iban contentos. Me voy porque al fin y al cabo es una profecía. Seguro iban con el temor. Independientemente, el Señor le habló a través de un ángel, pero ellos iban con temor, huyendo, pensando quizás en el camino que pudieran mentir, y más en todos esos lugares que habían asaltadores, en todas esas cuevas y montañas, todos esos caminos rocosos. Ellos iban con temor, pero sin embargo, esta situación había sido preparada para el Señor, para que se cumpliera su profecía de que llamé a mi hijo, ¿verdad?, de Egipto. O sea, a los 12 años,
Dice que el Señor revela que ya Herodes, quien quería matar al niño, ¿qué? Había muerto. Entonces, él pues vuelve, pero dice que él se entera quién es, que está ahora es el hijo de Herodes. Y dice, tuvo miedo, pero dice que el ángel le habló y le movió a que fuera ¿dónde? A Nazaret. Y entonces está Jesús de Nazaret, ahí se desarrolló toda su vida después de los 12 años, y por eso se llamaba Jesús de Nazaret, ¿no? La cuestión es que este temor los lleva a cumplir algo que Dios quiere. Y otros pasajes que podemos ver, por ejemplo, la negación de Pedro. Pedro tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo, negó al Señor. Y cuando vemos la conversación en que esto se relata, llegó a decir que él, si quieren buscarlo, Mateo 26, donde él habla, ¿me entiendes? Y él hasta maldice. Yo no conozco a ese hombre. Tú me estás hablando a mí de quién es Jesús. Yo no sé, yo nunca lo he visto. Sabemos que Jesús dijo que lo iba a negar. ¿Ya? Y ahí estaba Pedro con un temor o no. Sí, independientemente de que se revela la humanidad de él, porque él le dijo, Señor, aunque cualquiera te dejare, yo voy a estar firme. Dice que dijo Pedro, no, tú no vas a, tú precisamente eres el que me vas a negar. Y 3 veces, no una sola vez. Jesús dice, quien me niega a mí, delante del Padre, de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Pero Pedro estaba siendo un canal, ¿verdad? En ese momento de muestra del poder de Dios y que Dios estaba usando también eso ¿para qué? Para formar su carácter. Luego lo vemos, ¿me entiende? A Pedro más adelante. O sea, vemos cómo las situaciones difíciles, ¿verdad? Pasan y traen un propósito en los planes de Dios. Claro, es importante presentar lo que tú estás diciendo, Henry. Eso no quiere decir que Dios se complace en nuestros errores. No, claro que no. Eso quiere decir que Dios, a pesar de nuestros errores, los utiliza para bien. Amén. Tal cual como dijo José, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Claro. O sea, David lamentablemente se equivocó. Y luego hasta miente, él estaba mintiendo constantemente al rey. Estaba engañando al rey. Así mismo. Pero Dios, también como dijo Mateo, utilizó eso para su, y tú mismo también mencionaste, Santiago, para su crecimiento espiritual. No pensemos nosotros. Claro. Tenemos muchas ideas. Entonces decimos, yo voy a cometer este error porque David yo lo voy a usar para bien. sí, voy a decir ahora, ¿no? Ese es un doble, triple, 4 pecados. Porque muchas veces tenemos esas ideas en nuestra cabeza. No, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero Dios lo va a usar para bien como José. Claro. Claro, nos apoyamos en eso, yo sí iba a decirle, ¿no? Porque dice Hebreo entonces, vamos a Hebreo 12, dice que el que peca deliberadamente, ¿qué? Ya no queda más que un juicio de ira de parte de Dios. Si que usted pase por esa situación personalmente, como la estaba viendo David, como muchos otros la han pasado, o sea, con la ignorancia de que usted está atravesando, vamos a decirlo de esa manera, Dios obra, Dios tiene sus planes, pero que usted diga, no, voy a hacer lo que David hizo, yo voy a echar esta mentira, porque como hizo Abraham con la esposa, que dijo que era su hermana y demás, que tenía parte de mentira y parte de verdad, pero bueno, en su mente estaba mintiendo de que era su hermana y que era su esposa, porque no quería que lo mataran a él. La cuestión es que no nos apoyemos en estos eventos, en estas situaciones que vemos en los personajes que Dios nos ha revelado. Recuerden que la palabra de Dios ha sido dejada para que, como dice Pablo cuando escribe a los Corintios 10 dice que, y estas cosas que fueron escritas para amonestarnos a nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos. O sea, le habla de la nación de Israel, su pasada por el desierto, lo que hicieron pecado. Pero esto está escrito para que ustedes miren lo que pasó, no lo hagan. ¿Ya? Entonces, miremos lo que David está viviendo y muchos otros, pero no vamos a tratar de justificar nuestras acciones diciendo, bueno, si David, que era conforme al corazón de Dios, los hizo y Dios lo perdonó, David estaba viviendo una vida de persecución y en su andar comenzó, ¿me entiende?, como hombre a cometer muchos errores, pero como hablaba Mateo y la palabra lo dice, vemos en otros los salmos como él realmente comenta su arrepentimiento y su entrega al Señor, buscando, ¿me entiende?, que Dios sea en su vida lo primordial, ¿no? Así que no vayamos a correr, a agarrar estos eventos, ¿me entiendes?, para apoyar nuestras faltas, ¿me entiendes? Bueno, voy a echar mentiras porque, al fin y al cabo, para solucionar el problema, Abraham mintió o Isaac mintió. No vamos a usar eso porque entonces estamos pecando que deliberadamente.
Y eso sí es un pecado delante de Dios, porque el que practique el pecado, dice, ¿quién es? Del diablo. Ahí, que cuando tú practicas, que te hace mejor o no. Cuando usted practica los del deporte, practica el deporte para hacerse que más hábil, para tener para ser mejor. Pero el creyente no practica el pecado. Fallamos como seres humanos y buscamos, ¿me entiendes?, la restauración de Dios. Y no disfrutamos del pecado cuando éste llega a nuestras vidas. No así. El que practica el pecado deliberadamente es porque éste le gusta y porque quiere, ¿me entiende?, siempre estar en lo mismo. No hay temor de Dios, Señor, ¿verdad? Así que no pensemos con estos personajes verlo de esa manera. Y otro que quería mencionar por último es la persecución de Pablo a los creyentes. Como vemos, ¿verdad? Dice que todos los cristianos que con temor empezaron ¿qué? A huir. Tenían miedo, mi hermano, ¿no? No es que ellos no confiaban en Dios, no es que ellos no tenían en su mente las promesas de Dios. Humanamente, aunque se tiene humanamente, estamos huyendo porque por cuidar nuestras vidas. Hay un hombre que viene matando, metiendo presos a todos los creyentes y empezaron a esparcirse. Resultado de ello, vemos que el evangelio, que para ver que pasaban por lugar, ¿qué hacían? El evangelio era predicado. Estaba el plan de Dios detrás de ello. Dios le dijo que no se movieran de ahí hasta que no fueran investidos del Espíritu Santo. Ahí se quedaron ahí tranquilitos, nadie se movió. No se va a mover, vamos a llamar a Pablo. Y Saulo en ese tiempo, pues perseguido de la iglesia, comenzó a perseguir y comenzó entonces todo el mundo a huir y comenzó el evangelio, ¿verdad?, a llevarse por todas aquellas zonas y damos gracias al Señor porque de todo ese esparcir del evangelio tú y yo hoy podemos, ¿verdad?, tener